Bien, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Espero que se encuentren bien el día de hoy. Y pues el tema que vamos a abarcar, como pueden ver en pantalla, es el control de exposición a agentes físicos y agentes químicos, ¿no? Un aspecto fundamental dentro de la gestión de riesgos en cualquier entorno laboral. ¿Y por qué son importantes también pues abarcar este tema? Porque pues estos agentes, tanto los agentes físicos y químicos, aunque digamos muchas veces no se ven ni se perciben fácilmente, pueden tener efectos acumulativos o también pues efectos inmediatos, ¿no? En la salud de los trabajadores. Por eso, pues conocerlos, en este caso también identificarlos y sobre todo controlar su exposición es importante, es clave también para proteger la integridad física y prevenir enfermedades ocupacionales de los trabajadores. Y en esta sesión, pues vamos a abordar primero qué son los agentes físicos, luego vamos a ver un poco más, ¿no? De los agentes químicos y cómo se manifiestan en los lugares de trabajo. Bien, entonces, como mencioné, vamos a dar inicio conociendo los agentes físicos. Para ello, vamos a visualizar este video que pues nos recrea el agente físico. En este caso, pues se centra en el ruido. Vean ahí, como pueden ver, al trabajador se le está proporcionando los EPPs adecuados, también le han indicado cuál tiene qué tiene que realizar y cuáles son los procedimientos, ¿no? Entonces aquí ya vemos al trabajador dirigiéndose al área y como pueden ver, pues se coloca los equipos de protección personal, ¿no? Pero se quita luego lo que es las orejeras, indicándonos que quizás, ¿no? El trabajador se siente incómodo o no está acostumbrado a usar ese EPP. Y como pueden ver, pues cualquier máquina genera ruido, ¿no? Y al momento, pues, indicando pues que el trabajador está ya sufriendo lesiones auditivas. Bien, ahí entonces le está recalcando la importancia, ¿no? De poder usar todos los equipos de protección personal que se les proporciona al trabajador. Nos da pues un mensaje final, ¿no? Es por ti y también por tu familia cuidar la seguridad de los trabajadores. Bien, entonces de esta manera damos inicio a la sesión, ¿no? Iniciando primero con los agentes físicos. Básicamente, pues cuando estamos hablando de este tipo de agentes, nos referimos, ¿no? A todos aquellos factores del ambiente laboral, pues que tienen orígenes en fenómenos físicos, ¿no? Y que pues al estar presentes, al estar expuestos los trabajadores sin ningún control, pues pueden causar daño, ¿no? A su salud y también a su seguridad. Entre los más comunes, pues se clasifican en diferentes grupos, ¿no? Se manifiestan eh, en la causa del daño, ¿no? Tenemos aquí en el grupo de energía mecánica, que dentro de ello, pues está el ruido y las vibraciones. También, pues dentro del grupo de energía calorífica, hace referencia, ¿no? A las temperaturas extremas, tanto calor como el frío. También dentro de las energías electromagnéticas, ahí pues están lo que son las radiaciones,
las ultravioletas, las energías ionizantes. Y finalmente, pues entre la energía luminosa está, ¿no? La iluminación. En ello, pues puede ser iluminación inadecuada, ¿no? Para el trabajador dentro del ambiente laboral. Bien, ahora vamos a centrarnos en uno de los agentes físicos más comunes, ¿no? Y como pues nos ha mostrado ahí el video, ejemplificando, ¿no? Las consecuencias que puede traer el no usar quizás las medidas implementadas, ¿no? En este caso, pues los EPPs. Bien, en este caso, pues el ruido se va a definir, ¿no? Como ahí como podemos ver, como un sonido no deseado, un sonido molesto o impestivo. En este caso, pues es una sensación, ¿no? Sonora desagradable que pues interfiere entre la comunicación, interfiere la concentración y por ende, pues el bienestar general de los trabajadores. Pero más allá de ser pues una simple molestia, en este caso, el ruido también puede convertirse, ¿no? En un serio riesgo para su salud. En este caso, también, pues, cuando la exposición a este agente físico, el ruido, pues, es de una manera prolongada y su exposición también es continua, y especialmente pues a niveles muy elevados pueden generar, ¿no? Lesiones auditivas progresivas. Y estas lesiones, pues si es que no se detectan a tiempo y no se controlan, también pueden llegar a causar severas condiciones como las la sordera irreversible, ¿no? La pérdida de audición, afectando pues no solo la salud física, sino también la calidad de vida de las personas. Bien, entonces desde un punto de vista más técnico, el ruido tiene dos características fundamentales, ahí como pueden observar en la diapositiva. Primero, pues la frecuencia se mide en hercios, ¿no? Y hace referencia pues al número de siglos por segundo del sonido. Y como segunda característica, su intensidad, ¿no? En este caso, pues se mide en decibelios, decibeles y pues en este caso pues varía también, ¿no? De los 0 decibelios hasta los 140 decibeles. Y esta última pues es clave también porque representa el volumen o la potencia del sonido. Dentro de la base legal de este tipo de agente físico que es el ruido, pues tenemos dos principales, la cual es el Decreto Supremo, la 024 que pues tiene la medición de ruido, ¿no? Y también pues nos muestra el tiempo de exposición máximo en una jornada laboral. Lo mismo aquí tenemos en la resolución ministerial, la 375, que pues es una norma básica de ergonomía, ¿no? Y procedimientos de evaluación de riesgos disergonómicos. Dentro de ello, pues también nos mencionan las condiciones de los ambientes de trabajo, haciendo referencia también al tiempo de exposición al ruido industrial, también la dosis de ruido laboral y referido también a los centros de atención, ¿no? Que pues en este caso debe de ser de menos de 65 decibeles. Para este tipo de agente físico y para los demás, pues es importante primero dentro de su gestión poder, como primera fase, dar el reconocimiento, ¿no? En este caso, pues se realiza lo que es la identificación de las fuentes emisoras, ¿no? Se verifica qué maquinarias o qué procesos, ¿no? Genera ruidos elevados o ruidos que pues pueden ser perjudiciales para la salud del trabajador. Luego de ello, también pues delimitar las zonas, ¿no? En esta fase de reconocimiento, pues también es importante delimitar aquellas zonas, pues que el trabajador tiene mayor probabilidad de estar expuesto, ¿no? A decibeles elevados. También, pues en este caso, se selecciona el método de evaluación y se determinan algunos otros instrumentos para luego, pues, pasar ya a la fase netamente de evaluación. Y aquí, pues, ya se emplean, ¿no? Los métodos y los instrumentos señalados en la fase de reconocimiento. También, pues, se cuantifican, en este caso, periódicamente en función del riesgo del trabajador. Y asimismo, pues, dentro de la fase de evaluación en este caso se presentan, ¿no? Los resultados
en el expediente de registro. Finalmente, pues ya se pasa a la tercera fase, la cual es la fase de medidas de control. Aquí pues se toma medidas de control como los controles de ingeniería, los controles administrativos, ¿no? Quizás capacitando a los trabajadores en el correcto uso de los equipos de protección personal, ¿no? Como lo son los protectores auditivos, como las orejeras o los tapones. Y también pues ya proporcionarles el equipo de protección personal. Bien, continuando entonces con el tema del ruido ocupacional, es fundamental también conocer los límites máximos permisibles, ¿no? De exposición. Es decir, cuánto ruido en este caso puede tolerar una persona durante su jornada laboral, ¿no? Sin que su salud pues se vea afectada. En el Perú, como ya mencionamos, aquí tenemos eh, dos, dos normativas reguladas, la cual pues son la resolución ministerial la 375 y el decreto supremo la 024, ¿no? Que pues esta normativa básicamente pertenece al sector minero, que también pues aborda los límites de exposición para los trabajadores. Y en este caso, pues ambas normativas también coinciden en que el nivel máximo, y como pueden observar, el nivel máximo permitido de exposición continua al ruido es de 85 decibeles, ¿no? Durante la jornada laboral, que normalmente pues es 8 horas. Este punto pues vendría a ser un punto de referencia, ¿no? Si es que en el nivel de ruido aumenta, el tiempo permitido de exposición se debe de reducir también proporcionalmente al aumento de los decibeles, ¿no? En este caso, pues, si es que aumentan, ¿no? A 88 decibeles, la jornada laboral, pues, se reduce a la mitad, siendo 4 horas. También, pues, si es que aumenta a 91 decibeles, se reduce a solo eh, 1 hora y media, ¿no? Y si llega ya a 100 decibeles, el trabajador, pues, no debería estar expuesto más de 15 minutos sin la protección adecuada. Y este principio, pues, se basa en la relación logarítmica, ¿no? Del sonido, donde, pues, el incremento de solo 3 decibeles, como estamos viendo aquí, es el nivel de ruido, ¿no? Se duplica también la energía sonora y por lo tanto incrementa también significativamente el riesgo para la salud de los trabajadores. Entonces, como podemos ver aquí en las dos tablas de las normativas que nos rige, pues, cuál es los límites máximos permisibles de exposición a ruido, pues nos da, ¿no? Esa importancia que, pues, cuanto más sea fuerte el ruido, es importante, pues, también estar menos expuesto en él, ¿no? Bien, para poder controlar entonces efectivamente la exposición al ruido ocupacional, siendo parte, ¿no? De este agente físico, es importante pues medirlo adecuadamente, ¿no? En este caso pues ya hemos dado el reconocimiento que vendría a ser pues el ruido y pasaríamos a lo que es la fase de, digamos, de evaluación. Y aquí pues se mide adecuadamente lo que es el nivel de ruido, ¿no? Y para ello pues contamos con dos instrumentos fundamentales. Ahí como pueden ver el dosímetro y el sonómetro, ¿no? Comenzando con este instrumento que es el sonómetro, pues este es un equipo portátil, ¿no? Que pues permite medir el nivel instantáneo de la presión sonora en un punto específico del ambiente. Y como pueden observar en la imagen, ¿no? Tenemos aquí el sonómetro que pues está en un área determinada y de acuerdo a ella pues medir el nivel de presión sonora en un punto específico. Es muy útil también pues para poder realizar evaluaciones puntuales, como por ejemplo, ¿no? Al lado de una máquina, como pueden observar ahí en el ejemplo de la imagen. También quizás dar las evaluaciones puntuales en un taller o cerca de una fuente, pues que genera ruido.
En cambio, pues también dentro de esta herramienta sonómetro, pues se mide el ruido en decibeles, ¿no? Y ayuda también a identificar aquellas zonas con mayor riesgo a estar expuesto al ruido. Por otro lado, también tenemos ahí el dosímetro, que es pues ya un dispositivo más, digamos, más específico y personalizado para el trabajador, ¿no? Se coloca generalmente a la altura del hombro del trabajador y muy cerca pues del oído, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo en la imagen y mide pues la exposición acumulada al ruido durante toda la jornada laboral, ¿no? En este caso pues el dosímetro también es especialmente útil cuando el trabajador se desplaza por distintas áreas. Y pues al desplazarse por distintas áreas, pues obviamente el trabajador también va a estar expuesto a diferentes niveles de ruido. Y es por ello pues que este dosímetro ayuda, ¿no? A registrar el total de exposición sonora a lo largo de ese tiempo. Y esto nos permite también, pues, saber con precisión si es que en este caso se ha superado, ¿no? El límite de 85 decibeles en 8 horas de jornada laboral. Tenemos aquí algunos pasos para poder realizar el monitoreo con el uso, pues, de estos equipos. Primero, ¿no? Nos menciona verificar la marca, la serie y tipo del equipo, ¿no? En este caso, pues es importante también revisar ello, ya que pues hay algunos equipos que tienden a estar, digamos, no tienen la calibración adecuada, ¿no? Es por ello pues que es importante utilizar los equipos de una marca reconocida. También se debe de asegurar la programación del equipo. Y en este caso, pues como la normativa menciona, ¿no? En escala A. También verificar la calibración del equipo y que el nivel de variación sea inferior a los 0,5 decibeles. También nos recalca, ¿no? Que debemos de configurar el equipo en escala A. También instruir al trabajador sobre el monitoreo a realizar, ¿no? Que es pues parte importante dentro de la evaluación. También la medición para el caso del dosímetro debe de realizarse el 70% del tiempo total de la jornada, ¿no? No menos, ya que va a permitir ello, pues verificar si es que el trabajador cuenta, ¿no? En este caso con el porcentaje que en este caso debe de estar expuesto al ruido. También la medición, pues para el caso del sonómetro, debe de realizarse 3 mediciones de 5 minutos cada una y la variación, pues de medición también debe de ser de 3 decibeles. Bien, tenemos aquí una pequeña práctica que pues justamente nos va a ayudar a identificar a cómo hallar, pues en este caso, el nivel equivalente resultante, ¿no? Que pues vendría a ser el promedio de mediciones resultantes de las mediciones que se hayan realizado dentro del ambiente laboral, en donde pues vamos a utilizar esta fórmula que pues es igual a 10 multiplicado por el logaritmo base 10, ¿no? A su vez también es multiplicado por una división, ¿no? Tenemos aquí en el numerador el tiempo que ha durado pues la evaluación, ¿no? Del evento uno multiplicado pues por 10 elevado en este caso al nivel de ruido equivalente resultante, ¿no? Dentro de este tiempo evaluado, también pues dividido entre 10. Y así pues sumar cada una de las mediciones que se hayan realizado, ¿no? Dentro del ambiente laboral. Y dentro pues del denominador también están los tiempos, ¿no? Que ha durado los eventos. Bien, entonces considerando esta fórmula, vamos a realizar una práctica, ¿no? Tenemos aquí el caso donde nos menciona un trabajador de la industria automotriz está expuesto, ¿no? A las siguientes fuentes de ruido. Al realizar el monitoreo de cada una de las fuentes de ruido, se obtienen los siguientes datos. Tenemos aquí entonces una tabla que nos han proporcionado. Tenemos las fuentes de ruido, la cual pues son los espacios y los eventos evaluados, ¿no? Tenemos el nivel de ruido
que pues ha sido como resultante y la duración pues de la medición. Para este primer evento pues ha, ha sido un 85 decibeles en escala A, resultante pues de la medición, ¿no? De este primer evento con una duración de 2 horas. Lo mismo pues pasa para el segundo evento, resultando en un 90 decibeles y en este caso pues ya sería para una duración de 1 hora. Asimismo, pues en el evento 3 la fuente 3 de ruido arrojó un resultado de 88 decibeles en escala A y una duración pues de 1 hora y media, ¿no? Y en este caso, para poder determinar el nivel equivalente resultante, se ha aplicado la fórmula que en la anterior diapositiva pues hemos mostrado, ¿no? Reemplazando todos los datos, siendo 10 multiplicado por logaritmo base 10, ¿no? Primero aquí tenemos el tiempo, la duración 2 horas, también la multiplicación por 10. Nos mencionó que debemos aquí colocar la medición, ¿no? ¿Cuál ha sido el nivel de ruido? En este caso, 85 decibeles para el evento 1 sobre 10. Lo mismo, ¿no? Como son 3 eventos, hacemos la sumatoria, colocamos 1 hora, que pues es el tiempo de duración para la medición número 2, multiplicado también por 10, elevado pues al decibel, ¿no? Resultante, que en este caso pues es 90 decibeles. También pues dividido entre 10. Lo mismo para el evento 3, hacemos la sumatoria y pues colocamos 1 hora y media, ¿no? Por 10 elevado pues al decibel resultante, en este caso para este evento es 88 decibeles, también pues dividido entre 10. Y en la determinante, pues dividiendo a todo el resultado de ello, pues es la sumatoria de todos los tiempos. Y aquí como podemos observar es 4,5, ¿no? Haciendo la sumatoria de 2 más 1 más 1,5. Y como pueden observar, pues aquí tenemos ya el resultado. Tenemos 87,58 decibeles que redondeando prácticamente pues nos arroja, ¿no? Un resultado de este nivel equivalente resultante de 88 decibeles. Y pues, ¿qué significa esto? Pues según la normativa vigente en Perú que ya hemos visto anteriormente, tanto la resolución ministerial la 375 y el decreto supremo la 024, pues el límite máximo permisible es de 85 decibeles, ¿no? Durante 8 horas de jornada laboral. Y en este caso, pues el trabajador, ¿no? Está expuesto a 88 decibeles. Y prácticamente este representa pues una exposición superior al límite permitido, ¿no? Por estas normativas y por lo tanto también pues no se puede mantener al trabajador durante una jornada completa de 8 horas sin las medidas de control adecuadas, ¿no? En este caso pues la normativa nos indica que por cada incremento de 3 decibeles, el tiempo de exposición debe de reducirse, ¿no? A la mitad. Entonces, en este caso, ¿no? Si es que el trabajador está expuesto a 88 decibeles, solo podría permanecer como máximo 4 horas en el ambiente sin protección, ¿no? Ya que pues está duplicando la energía sonora permitida. Y por lo tanto, también esta medición pues nos obliga a tomar acciones inmediatas. Dentro de estas medidas, pues se pueden, por ejemplo, tomar en cuenta como la reducción del tiempo de exposición, también la implementación, ¿no? De las barreras acústicas, como por ejemplo las orejeras, o también para una mayor efectividad, además de las orejeras, también puedes utilizar lo que son los tapones. También realizar el mantenimiento adecuado, ¿no? De las maquinarias para poder reducir también el ruido de que provocan esas maquinarias. Bien, ahora vamos a pasar a otro agente físico importante que está pues dentro también de la energía mecánica, que son pues las vibraciones. En este caso, pues las vibraciones se generan cuando un objeto, ¿no? Una superficie pues transmite ahí, como pueden ver,
un movimiento oscilante al cuerpo del trabajador, ¿no? Este movimiento entonces puede prevenir tanto de la superficie, el suelo, también pues incluso del asiento, ¿no? De una maquinaria. Y aunque pues no siempre también se perciben de inmediato, en este caso pues su exposición prolongada también puede provocar serios efectos peligrosos en la salud del trabajador. Es importante entonces distinguir dos tipos principales de vibraciones. Primero tenemos las vibraciones de alta frecuencia que suelen pues transmitirse, ¿no? A través de herramientas manuales, como por ejemplo las motosierras, también los taladros o martillos neumáticos, ¿no? Que son utilizados manualmente, pudiendo provocar también efectos severos en la salud del trabajador. Por otro lado, también están las frecuencias de las vibraciones de baja frecuencia, ¿no? Que pues se transmiten generalmente también desde las superficies móviles como los vehículos, las carretillas, los elevadores, los tractores o las maquinarias pesadas, ¿no? Que normalmente pues siempre tienden a generar este tipo de vibraciones, pero en baja frecuencia. Algunas medidas que se podrían tomar para poder mitigar este tipo de consecuencias que trae las vibraciones, se podría buscar pues reducir, ¿no? La transmisión de estas vibraciones en el origen. eh, y en el caso pues de las maquinarias pesadas, es importante también contar con asientos suspendidos, también considerar implementar en las maquinarias pues algunas bases aislantes y un buen mantenimiento preventivo, ¿no? Ya que pues el desgaste de las piezas o el mal mantenimiento provoca también y aumenta lo que es las vibraciones. Bien, ahora pasamos entonces al otro agente físico dentro pues ya de la energía calorífica, siendo esto pues el calor, ¿no? Y cuando hablamos ya de calor como factor de riesgo en el trabajo, pues nos estamos refiriendo al impacto que tiene la exposición a las altas temperaturas sobre el cuerpo humano, especialmente pues en los entornos industriales, ¿no? Como por ejemplo aquellas que se dedican a la producción de acero, ¿no? Que pues mayormente utilizan lo que son las calderas, las fundiciones, ¿no? Y pues el principal efecto que representa este tipo de agente físico es el estrés técnico, que pues es un estado de malestar físico ocasionado también por una acumulación excesiva de calor en el organismo. Y esto sucede también pues cuando el cuerpo no logra disipar, ¿no? El calor que está recibiendo del ambiente y de su propia actividad física. Bien, entonces es importante también aquí que pues para aquellos trabajos que se requieran de temperaturas altas en calor, es importante también pues que el trabajador siempre esté hidratado, ¿no? Siempre debe de tomar agua para poder evitar quizás la deshidratación y ser perjudicial también para la salud de los trabajadores. Bien, ahora vamos a abordar otro agente físico que pues dentro también de la energía calorífica tenemos el frío. En este caso, pues el frío en términos generales hace referencia más que nada a las bajas temperaturas ambientales, ¿no? Y aquella sensación térmica que se experimenta ante estas condiciones. Entre los efectos más importantes que se podrían mencionar, pues a la exposición del frío, se encuentran dos condiciones críticas, ¿no? En este caso, pues la hipotermia, que es una bajada excesiva, ¿no? De la temperatura corporal. Además, pues el frío también puede disminuir la movilidad y la destreza manual de los trabajadores, la cual pues afecta también el rendimiento de los trabajadores. Bien, dentro del control entonces para este tipo de agentes, pues es que en ambientes cerrados pues se recomienda el uso de sistemas de calefacción, ¿no? También pues
cámaras frigoríficas o en áreas abiertas, pues se debe delimitar el tiempo de exposición directa. También se debe de implementar las pausas periódicas en zonas calientes. Se debe de considerar la rotación de tareas. Esto justamente pues para evitar que un mismo trabajador, ¿no?, esté expuesto por tiempo prolongado. Es fundamental también el uso de ropas térmicas adecuadas. También pues en es importante que los trabajadores pues utilicen los guantes, un calzado térmico también pues para poder evitar, ¿no?, la pérdida de calor corporal por temperaturas extremas como el frío. También pues a pesar del frío, también pues el cuerpo sigue perdiendo líquidos, por lo que se debe de mantener también una buena hidratación del trabajador. Bien, vamos a pasar otro agente físico, la cual pues está dentro del grupo de energía electromagnética, que dentro de ello pues encontramos, ¿no?, las radiaciones infrarrojas. Estas pues son ondas térmicas emitidas por un cuerpo cuando se encuentra a elevada temperatura. También este contaminante físico pues se presenta principalmente en industrias como fabricantes de vidrio o aquellas que necesitan y requieran, ¿no?, de procesos de fundiciones. También están las radiaciones ultravioletas, que son pues básicamente aquellas radiaciones capaces de producir irritaciones graves en la piel de los trabajadores, ¿no? Así como también pues en los ojos. Y en la industria, pues este tipo de contaminante físico también se presenta en las operaciones de soldaduras eléctricas. Tenemos aquí también las radiaciones ionizantes, que son pues cualquier radiación capaz también de producir lesiones tanto directas como indirectamente, ¿no?, cuando pasan esto a través de la materia. Y este tipo de radiaciones pues se utilizan también básicamente en las industrias que necesitan, ¿no?, detectar la presencia de poros o grietas en las tuberías. Bien, ahora vamos a pasar entonces a otro agente físico dentro pues del grupo de energía luminosa. Tenemos aquí la iluminación. En este caso, pues es la cantidad, ¿no?, de luz visible que se proyecta sobre una superficie. Esto con el objetivo de poder permitir que las personas pues vean adecuadamente y realicen, ¿no?, sus actividades de una manera segura y eficiente. Aquí tenemos que, pues, nos menciona también que su exposición prolongada a una iluminación inadecuada en, en el entorno laboral, pues puede causar fatiga visual, ¿no?, dolores de cabeza, disminución del rendimiento por parte del trabajador y a su vez también, pues, disminuir la productividad, ¿no? Aumento de errores y accidentes. Esto claramente indica, ¿no?, que al no tener una iluminación adecuada dentro del ambiente de trabajo, pues es más probable que los trabajadores pues no puedan distinguir correctamente quizás las herramientas que van a utilizar o las maquinarias, ¿no? Y pues cometer errores y también pues sufrir algún tipo de accidentes. En este caso, pues la iluminación, así como el ruido se expresa en decibeles, la iluminación se expresa en lux, que es pues la unidad del sistema internacional también para medir la iluminancia. Tenemos aquí entonces la primera fase, que como vimos también en el ruido, es la del reconocimiento, ¿no? Reconocer cuáles son los efectos a la salud si es que se expone al trabajador pues a una iluminación inadecuada. En este caso, pues como podemos ver ahí en la diapositiva, nos está mostrando que pues es parte del reconocimiento, está, ¿no?, la fatiga visual como consecuencia para la salud del trabajador, como visión defectuosa, dolor de cabeza, aturdimiento y otros síntomas importantes que es fundamental también pues identificarlos a tiempo, ¿no? También la pérdida de visión, si es que en este caso pues es una iluminación muy intensa, ¿no?, en el ambiente de trabajo. También reducción en la definición de la imagen, sensación de incomodidad
Y todo esto básicamente se reduce también pues a una consecuencia principal, la cual pues son los accidentes, si es que no se gestiona adecuadamente también este tipo de agente físico que es la iluminación. Luego de ello, pues ya se pasa a lo que es la fase de evaluación y en este caso, pues se utiliza también un instrumento, al igual que en el ruido, pues hemos mencionado el sonómetro y el dosímetro. Para la iluminación, pues se utiliza lo que es un luxómetro. En este caso, pues permite también medir la luz que pues reciba, ¿no? En un punto dado. Tenemos también las normativas tanto nacionales como internacionales. Dentro de las nacionales también estamos mencionando la resolución ministerial a 375, que dentro de esta normativa, pues también nos presenta, ¿no? Cuáles son los lux mínimos que debe de considerarse para cada actividad o para cada proceso que pues realiza la empresa. Y dentro pues de las normativas internacionales tenemos aquí la norma europea que pues nos menciona la iluminación de los lugares de trabajo. Asimismo, tenemos aquí la norma oficial mexicana y nos muestra cómo es que se realiza, ¿no? La evaluación de los niveles de iluminación en áreas y puestos de trabajo. Y por último, se está considerando también la iluminación de puestos de trabajo en interiores, haciendo uso pues de esta normativa internacional, la ISO 8995. Y luego, pues ya seguimos dentro de la fase de evaluación, que pues en este caso se mide el nivel de iluminación, que pues es el promedio de todos los puntos medidos, ¿no? Dentro del ambiente de trabajo. También pues medir lo que es el número de puntos, que también pues está dentro de la evaluación del ambiente de trabajo y ver, ¿no? Si la iluminación que cuenta el trabajador, pues es la adecuada para poder realizar sus actividades. Bien, para poder nosotros hallar lo que es el número mínimo de puntos de medición, primero tenemos que hallar la constante del salón. En este caso, pues tenemos la fórmula que dentro del numerador tenemos la longitud por el ancho y en el denominador pues es la altura de las luminarias tomando desde el punto plano de trabajo, ¿no? Desde la mesa de trabajo hacia el techo, multiplicando pues por el largo más el ancho. Tomando entonces como referencia esta fórmula, ya tendríamos lo que es la constante de salón, ¿no? La K. Y a su vez, pues para hallar ya el número mínimo de puntos de medición, tenemos aquí otra pequeña fórmula, la cual es la constante de salón más 2 elevado a la 2. Entonces, teniendo en cuenta esta fórmula, también vamos a realizar un pequeño caso, la cual pues nos menciona, determina el número mínimo de puntos de medición necesarios para un ambiente de trabajo de un taller automotriz, donde el nivel de trabajo pues es 0,85, ¿no? En este caso pues nos está indicando que el nivel de trabajo, tomando como referencia desde el piso hasta la mesa, es de 0,85 metros y cuyas dimensiones, pues del taller es de 28,6 por 48,7 metros y la altura, pues del taller es de 8 metros. Considerar el plano de las iluminarias, el techo de la planta. Bien, entonces teniendo todos estos valores, vamos a hallar lo que es el número de puntos de medición, ¿no? En este caso, pues primero vamos a hallar la constante de salón, tomando como referencia pues la fórmula de las diapositivas anteriores, ¿no? En este caso, pues se está tomando como el largo a 28,6 y de ancho 48,7 metros. Y para poder hallar lo que es la altura de las iluminarias, tomando desde el plano de trabajo, pues como nos mencionó, 8 metros, ¿no? Que es la altura y la altura de la mesa de trabajo pues es 0,85 centímetros, ¿no? Y pues tendríamos aquí que restarlo para poder multiplicarlo ya por la sumatoria tanto del largo por el ancho.
Una vez entonces resolviendo este problema, tendríamos que la constante de Salón sería 2,52 y redondeándolo pues son 3, ¿no? En este caso pues ya tendríamos el constante de Salón que nos salió como 3 para luego pues hallar el número de puntos de medición. En este caso tenemos ya la constante de Salón 3 más 2 elevado a la 2, que resolviéndolo pues nos sale un total de puntos de medición como 25 puntos. ¿Y para qué pues nos sirve ello? Para poder, ¿no? Considerar los puntos de medición dentro pues del ambiente de trabajo. Y lo podríamos distribuir de la siguiente manera. Podría ser 5 por 5, la cual aquí pues tenemos en total los 25 puntos de medición, que de acuerdo a ello pues es importante considerar todos los looks que se toman. Bien, entonces aquí tenemos también un cuadro, una tabla sacado de la resolución ministerial a 375, que si nos ubicamos en la parte final, pues aquí tenemos, ¿no? En este caso, el área de trabajo en lux que debe de tener como nivel mínimo de iluminación, ¿no? En este caso, como nos indicó un taller, pues aquí está dentro de esta tabla los talleres de alta presión, ¿no? Como pintura o acabados de superficies, que nos menciona que el nivel mínimo de iluminación pues es de 750 lux para que el trabajador pueda realizar adecuadamente, ¿no? Sus actividades. Y pues de acuerdo a ello también nosotros podríamos sacar que pues dividiendo entre los 25 puntos de medición anteriormente que hemos sacado, pues dividirlo, ¿no? Con este total mínimo de lux que debe de considerarse en ese taller, indicando pues 30 lux de medición. En este caso, pues si nos basamos en el caso, cada punto de medición aproximadamente debe de estar alrededor pues de 30 lux, ¿no? Para considerarse adecuado para el trabajador. Bien, entonces una vez ya reconocido a la iluminación, cuáles son sus efectos, en qué es perjudicial para el trabajador, también hemos visto, ¿no? Su evaluación. Tenemos ya la otra fase, la cual es el control. En este caso, pues se debe de implementar un programa de mantenimiento preventivo, tanto a las iluminarias del ambiente de trabajo, ¿no? También tener en cuenta la ubicación de los puestos de trabajo, implementar un programa de conservación visual para el personal y mantener limpias las ventanas y llevar a cabo mantenimientos de las fuentes de luz, ¿no? En este caso, pues, para ayudarse con la luz natural. Bien, entonces una vez revisados los agentes físicos más relevantes en el ambiente laboral, vamos a pasar ahora a un grupo de riesgos de agentes de igual de importantes, que son pues los agentes químicos, ¿no? Que estos agentes, pues, generalmente están presentes en una amplia variedad de industrias, como la manufactura, industrias mineras, ¿no? Industrias de construcción, empresas que se dedican a la limpieza o que pues también son laboratorios, ¿no? Y su exposición también de los trabajadores, pues puede ocurrir por distintas formas, ¿no? Ya sea por inhalación, absorción, ingestión o contacto directo, que pues son perjudiciales también para la salud de los trabajadores. Para ello vamos a iniciar visualizando este video, la cual pues nos ejemplifica también aquellos agentes químicos que está presente dentro de un ambiente laboral. Las sustancias químicas pueden causar daños por contacto con la piel y en el sistema respiratorio por inhalación. Localice en primer lugar los pictogramas en el envase de la sustancia química que ha provocado el incidente.
para saber si produce efectos tóxicos, cáusticos, nocivos, irritantes o una combinación de varios de ellos. Revise también las frases H de riesgos específicos que se indican. Respiratorio. H330. Mortal en caso de inhalación. H334. Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. H336. Puede provocar somnolencia o vértigo. Piel. H310. Mortal en contacto con la piel. H314. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H318. Provoca lesiones oculares graves. Cancerígenos. H350. Puede provocar cáncer. H351. Se sospecha que provoca cáncer. Cuando el accidente se produce por vertido o escape, no se puede iniciar el rescate hasta disponer de una máscara con adaptación facial. Si el vertido ha sido dentro de un local cerrado, llame al 112. Para entrar, es necesario un equipo de protección adecuado. Si el herido está inconsciente, observe su respiración. Practique una maniobra de reanimación cardiopulmonar en el caso de que detecte que no respira. Si respira, coloque al lesionado en la postura lateral de seguridad. Cuando el herido muestre síntomas como confusión, piel fría, sudorosa y pálida, labios y uñas azulados, respiración débil, náuseas o vómitos, manténgalo recostado con los pies elevados y la cabeza más baja que los hombros. Observe si vomita o pierde el conocimiento y mantenga las vías respiratorias abiertas. Ante un incidente por salpicadura en los ojos con picor, escozor o dolor, enrojecimiento, lagrimeo o parpadeo, lávelos con abundante agua, incluidos los párpados, durante un mínimo de 15 minutos. Lave siempre desde el extremo del ojo cercano a la nariz hacia el extremo junto a la sien, para evitar que los productos químicos vuelvan a entrar en el ojo arrastrados por el lavado. Si la salpicadura es sobre la piel y produce irritación, retire los objetos y prendas mojados por el producto tóxico. A continuación, lave la piel inmediatamente con abundante agua durante unos 20 o 30 minutos. Cubra la piel con paños o gasas limpios. Sobre todo, no aplique ungüentos ni remedios caseros. En el caso de que la salpicadura produzca quemadura química, también debe retirar objetos y prendas mojadas por el producto, excepto los que estén pegados a la piel. No debe desprender ni recortar nada adherido a la zona dañada. Solo si la quemadura es pequeña, lávela inmediatamente con agua abundante unos 20 o 30 minutos. Séquela y cúbrala con un apósito seco. Hay que evitar que se rompan las ampollas y, sobre todo, no tocar la zona para evitar el riesgo de infección. Recuerda: identifique el agente químico que ha ocasionado el accidente. En caso necesario, utilice un equipo de protección adecuado. Retire los elementos y las prendas impregnadas por el producto, excepto los que estén pegados a la piel. Ante una quemadura pequeña, lávela inmediatamente con agua. Bien, entonces para poder reforzar lo dicho en el video que pues ha mostrado, ¿no? Cómo es que se debe de reaccionar en momentos cuando un trabajador pues sufre algún tipo de accidente con estos agentes químicos, ¿no? En este caso pues un agente químico se define como toda sustancia eh,
natural, pues en estado sólido o en estado líquido, gaseoso, que puede generar pues un efecto negativo, ¿no? Para la salud de los empleados. Dentro de los ejemplos comunes se pueden incluir pues los gases tóxicos, los vapores tóxicos, los ácidos, los polvos metálicos o productos de limpiezas industriales, ¿no? También pues dentro de productos químicos se podría considerar los pesticidas, ¿no? Entre muchos otros. Y en este caso su peligrosidad pues de estas sustancias va a depender también de diversos factores, como por ejemplo la concentración, la duración, ¿no? Y el tiempo de exposición que el trabajador pues esté dentro. También pues dentro de estos factores se considera cuáles son las vías de ingreso, ¿no? Al organismo, tanto por contacto a la piel, inhalación o ingestión. Tenemos aquí el sistema globalmente armonizado que pues nos da la clasificación de según criterios, ¿no? Como peligros físicos que pues ocasionan explosivos, los gases líquidos y sólidos, los aerosoles, los gases líquidos y sólidos comburentes, los gases a presión, las sustancias, también pues los líquidos y sólidos pirofóricos, ¿no? Dentro también de los peligros para la salud, pues es que encontramos la toxicidad aguda, también la corrosión o irritación cutánea de la piel, ¿no? Lesiones oculares y otras, pues, consecuencias graves para la salud de los trabajadores. Y para el ambiente, pues es un peligro también para el ambiente acuático, como también pues para la capa de ozono. Tenemos aquí algunos factores determinantes de la peligrosidad de estos agentes químicos, que pues dentro de ello está la toxicidad, ¿no? Capacidad de poder ocasionar estos daños dentro del organismo del trabajador. También está importante ver cuáles son las vías de entradas en el organismo, ¿no? Para ello pues se divide en cuatro, tanto la respiratoria, la dérmica, la digestiva y la parental, que más adelante pues vamos a abarcar un poco más de esta vía de ingresos al organismo o sustancias xenobióticas. Bien, tenemos aquí también las dosis del contaminante, ¿no? Es importante pues saber cuál ha sido la concentración a que el trabajador pues está sometido durante un tiempo de exposición determinado, ¿no? También pues saber cuáles son las propiedades físicas y químicas, ya que a mayor reactividad química de estos agentes, pues normalmente son más tóxicos, ¿no? Para la salud de los trabajadores. También, pues, debemos de considerar el estado fisiológico, que vendría a ser más que la acción tóxica favorecida por la enfermedad, la mala nutrición o tratamientos farmacéuticos que, pues, están expuestos los trabajadores. Bien, tenemos aquí también los peligros de los productos químicos que pues genera explosivos, son comburentes, inflamables y combustibles, ¿no? También pues son tóxicos y nocivos para la salud y también medio ambiente que ya lo mencionamos anteriormente. Bien, entonces tenemos los riesgos como consecuencia, como irritación a la piel, ¿no? También daño a los órganos del trabajador, inclusive, ¿no? La más peligrosa, la cual es pues que el trabajador puede sufrir algún tipo de cáncer ocasionado por la exposición a estos agentes químicos. También pues se puede presentar lo que son los incendios, si es que hay una fuente de calor cerca, ¿no? Del ambiente de trabajo, también las explosiones en caso pues de acumulación de gases o vapores y quemaduras químicas también que pues son tan internas como externas. Tenemos aquí los efectos a la salud causadas pues por estas sustancias químicas que prácticamente pues está dividida en los efectos agudos, que pues significa un rápido comienzo y una corta duración, ¿no? Y como pueden ver en la descripción de este tipo de efecto agudo. Y con referencia a los químicos, pues normalmente significa una corta exposición con un efecto inmediato. Y esto mediante en menos de 24 horas. Tenemos ahí los efectos agudos como quemaduras, irritación de los ojos, de la nariz y de la garganta, ¿no? Que pues esta exposición
genera en el trabajador. También pues la irritación general de la piel, náuseas, vómitos o mareos. También los dolores de cabeza son parte de estos efectos agudos causadas pues por la exposición a los agentes químicos. Tenemos también el efecto crónico, que pues significa un lento inicio, pero una larga duración, ¿no? Y normalmente pues se refiere a una exposición más repentina con una larga demora entre la primera exposición y la aparición de los efectos adversos sobre la salud. Dentro de ello, pues podemos encontrar las lesiones a la piel, ¿no? Como la dermatitis o enrojecimiento crónico en la piel. También lesiones en el sistema nervioso, también pues la insuficiencia renal en casos graves, pues causa lesiones en el riñón del trabajador, ¿no? Asimismo también en otros órganos como el hígado y los pulmones, ¿no? Que prácticamente, pues al estar expuestos a estos agentes químicos, el trabajador puede presentar dificultad respiratoria, la cual pues indica que tiene alguna lesión en los pulmones. También daños en el sistema inmunológico, así como pues el trabajador puede padecer de asma o inclusive pues generar algún tipo de cáncer. Tenemos también aquí los efectos reversibles, que prácticamente pues son aquellos efectos temporales, ¿no? Como la dermatitis o dolores de cabeza, náuseas o vómitos, ¿no? Que pues al estar expuesto son temporales y prácticamente pues no representan, digamos, un riesgo mayor en la salud de los trabajadores. Pero en este caso tenemos lo que sí, ¿no? Los efectos irreversibles, que prácticamente ya son aquellos efectos permanentes. Un ejemplo de ello, pues, como hemos mencionado en las diapositivas anteriores también, pues, el cáncer, ¿no? Causado por la exposición a un químico que también, pues, es parte de los efectos irreversibles que ocasiona el trabajador. Tenemos también efecto local, pues este efecto es dañino también en el lugar donde entra en contacto con el cuerpo, ¿no? Ya sea si el químico entra en contacto con la mano, pues puede ocasionar, ¿no? Algunas quemaduras en la piel localizada. Dentro de las bases legales también pues se considera algunas importantes como el Decreto Supremo la 015 que pues prácticamente nos menciona aquellos valores límites, ¿no? Permisibles que pues el trabajador debe estar expuesto a aquellos agentes químicos en el ambiente de trabajo. Tenemos también el Decreto Supremo la 024 que también pues nos da, ¿no? Esos límites de exposición ocupacional para los agentes químicos, al igual pues que hemos visto, ¿no? En la iluminación y en el ruido. Asimismo, tenemos también las normativas internacionales como método de muestreo, ¿no? En este caso pues tenemos la NIOSH que nos proporciona información sobre las partículas inhalables y respirables pues asociadas a estos agentes físicos. Bien, dentro pues de la gestión de este tipo de agentes, también pues vamos a aplicar este método, la cual pues incluye tres fases importantes, ¿no? Que ya hemos ido mencionando anteriormente con los otros agentes físicos. En este caso, pues primero vamos a iniciar con la fase de reconocimiento, luego para pasar a la fase de evaluación y finalmente pues a la fase de control, ¿no? En este caso, pues para poder controlar eficazmente estos agentes químicos, el primer paso justamente pues es la fase de reconocimiento. Y en esta fase pues se identifica las sustancias presentes en el ambiente de trabajo. Ahí como pueden ver en la diapositiva tenemos pues un mapa que en general pues nos muestra la clasificación en dos grandes grupos, ¿no? Los agentes gaseosos y los agentes particulados. Dentro de los agentes gaseosos, pues incluyen los gases, como por ejemplo el monóxido de carbono, ¿no? O el amoníaco, que suelen pues dispersarse rápidamente y pueden afectar también el sistema respiratorio. También están los vapores, que pues se encargan cuando una
en este caso generan cuando una sustancia pues líquida se evapora, ¿no? Como por ejemplo los solventes industriales, que básicamente pues son muy utilizadas en este tipo de sectores. Ahora, dentro de los agentes particulados, pues encontramos los polvos, ¿no? Que pues se desprenden en procesos como el corte, el lijado o la molienda, ¿no? De materiales sólidos. También tenemos ahí los humos producidos también pues por la combustión de algunos otros materiales. También las neblinas o nieblas que se generan pues al dispersarse, ¿no? Los líquidos en forma de pequeñas gotas, pero muy comunes, ¿no? En procesos de fabricación de aerosoles o gotas. También tenemos aquí los rocíos, que también pues son dispersiones líquidas, pero con partículas más grandes. Bien, entonces aquí tenemos, ¿no? Algunos ejemplos que hemos mencionado. Dentro de los agentes químicos gaseosos se desprenden los gases y vapores, ¿no? Y aquí, pues, en los gases tenemos el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el cloro, el dióxido de azufre, y para los vapores, pues, el mercurio, también vapores derivados al petróleo o al alcohol metílico, que pues son sustancias constituidas por moléculas ampliamente dispersas a la temperatura de presión. Y dentro, pues, de los agentes químicos particulados, tenemos el polvo, que son partículas sólidas, ¿no? Como por ejemplo, en este caso, los previnientes de la madera o algodón, ¿no? Que pues son perjudiciales también para la salud. Tenemos también los humos, que ya mencionamos, que pues son formadas por la condensación de las sustancias sólidas, ¿no? A la temperatura o una presión ordinaria. También las neblinas y los rocíos. Bien, entonces, de acuerdo a los efectos que causan en el organismo estos agentes químicos, también se clasifican en los efectos corrosivos, los efectos irritantes, los asfixiantes, sistemáticos, cancerógenos, los mutágenos también, pues, y otro tipo que son importantes dentro de la fase de reconocimiento, tomarlo en cuenta, ¿no? Bien, entonces dentro también de la fase de reconocimiento es importante ver y analizar cuál ha sido la vía de ingreso, ¿no? Para el trabajador al estar expuesto en esa exposición. Tenemos aquí las vías de entrada xenobióticas que pues prácticamente estas son sustancias que pues se conocen, ¿no? Como xenobióticos y en términos pues más específicos se refiere a las sustancias químicas exógenas, ¿no? Que pues son producidas naturalmente por el cuerpo y pueden ser resultadas también tóxicas y nocivas para la salud del trabajador. Bien, entonces es importante también entender dentro de las vías de entrada de los xenobióticos, pues entender, ¿no? Cómo exactamente los agentes peligrosos pues logran ingresar al cuerpo del trabajador, ¿no? Y si observamos un diagrama básico del cuerpo, ahí notamos que estamos en contacto, ¿no? Constante con el mundo exterior a través de varias superficies de exposición, ya sea la piel, los pulmones, la nariz o la boca, ¿no? Que pues eh, son parte de estas entradas xenobióticas y esto significa también pues que los agentes químicos peligrosos, así como también algunos otros microorganismos como las bacterias o virus, pueden ingresar al organismo a través de cualquiera de estos puntos. Bien, entonces tenemos aquí las principales vías de entrada de los xenobióticos al organismo, ¿no? Tenemos ahí las cuatro principales que pues la primera es la vía respiratoria, ¿no? Por la inhalación. Es la más común, pues, digamos, si nos referimos a entornos laborales, ya que, pues, consiste en la entrada de vapores, de gases o polvos
a través, ¿no? del sistema respiratorio. También tenemos aquí la vía dérmica, que básicamente pues es a través de la absorción. Y aquí pues estos agentes químicos ya entran en contacto con la piel. Aunque pues parezca una barrera natural, muchas sustancias también pueden atravesar al cuerpo del trabajador. También está la vía digestiva, que se da por ingestión y sucede generalmente de manera accidentada, ¿no? Por ejemplo, al consumir alimentos o bebidas contaminadas por agentes químicos. También, pues, la vía parental, que pues es menos común en la industria general, pero importante también en ciertos sectores como el sanitario, ¿no? Y en este caso, pues ocurre cuando una sustancia ingresa directamente al cuerpo, pero a través, digamos, de heridas, inyecciones o algunos otros elementos contaminados, ¿no? Que ingresan por la piel. Bien, entonces conocer todo este tipo de vías de entradas pues nos permite también establecer, ¿no? controles específicos, como también considerar la ventilación adecuada, el uso de los EPPs como mascarillas o respiradores, ¿no? También los guantes, las ropas impermeables, las normas en sí, ¿no? Conocer las normas en sí de higiene y capacitación continua también para los trabajadores. Y cada medida que se va a implementar, pues debe de adaptarse también a la naturaleza de los agentes a lo cual pues los trabajadores están expuestos. Bien, ahora entonces que ya conocemos los riesgos y las vías por las cuales los trabajadores están expuestos a estos agentes peligrosos, siendo los agentes químicos, pues es importante también hablar sobre el control, ¿no? Y en seguridad y salud en el trabajo principalmente, pues los controles se aplican en tres niveles, ¿no? El control en el foco o fuente del riesgo, ¿no? Ahí como pueden observar. Y aquí pues básicamente se busca eliminar o reducir el riesgo desde su origen en donde pues se genera, ¿no? el agente peligroso. Y algunas estrategias claves pues es utilizar los equipos con diseños adecuados, ¿no? Que eviten pues la fuga de sustancias o la generación excesiva de ruido o calor. También la sustitución de productos. En este caso, pues se puede reemplazar aquellas sustancias peligrosas por otras menos tóxicas, ¿no? También, pues, la modificación del proceso, digamos, pues, ajustando los parámetros para poder reducir las emisiones. También el encapuz- encapsulamiento del proceso, encerrando, pues, físicamente la gente para poder evitar su dispersión. También los métodos húmedos que ayudan, ¿no? a controlar la generación del vapor. Y finalmente, pues dentro de ello está la extracción localizada y en este caso, pues es especialmente útil para poder, en este caso, controlar lo que son los vapores o gases tóxicos. Tenemos también el de control en el medio haciendo referencia pues al ambiente de trabajo y aquí pues se busca interrumpir, ¿no? el trayecto del agente químico hacia el trabajador, como por ejemplo implementar rutinas de limpieza para evitar, ¿no? justamente su acumulación de los residuos peligrosos. También tener una ventilación forzada para poder diluir contaminantes del aire, aumentar la distancia entre el emisor y el receptor, reduciendo así también pues su exposición y el uso pues de sistemas de alarma, ¿no? Ante fugas, ante incendios u otras emergencias químicas que pues afectan también la seguridad del trabajador. Y finalmente tenemos aquí el control en el receptor, ¿no? En este caso pues para el trabajador. Y este nivel pues se aplica cuando los interiores no han sido, en este caso los anteriores controles no han sido suficientes, ¿no? Cuando el contacto con el riesgo pues es inevitable. Y pues en este caso se podría implementar lo que son las concientizaciones en las capacitaciones, ¿no? En este caso a los trabajadores sobre los peligros a los cuales están expuestos y cuáles son también las medidas preventivas. También rotar el personal, ¿no? Para poder limitar el tiempo de exposición.
Y finalmente el uso de equipos de protección personal que también pues son importantes, como el uso de guantes, el uso de protectores auditivos, de gafas o otros EPPs que pues deben de estar certificados y ser adecuados también al tipo de agente que está expuesto el trabajador. Bien, entonces es importante también, para finalizar, tener en cuenta la etiqueta, ¿no? Para aquellos elementos que pues se utiliza dentro de la industria, debe de contener lo que es el pictograma, también pues tener lo que son las palabras de advertencia, ¿no? Las indicaciones de peligro, los consejos de prudencia y los pictogramas de precaución, identificar también los productos y el proveedor, que pues utilizando todo este tipo de etiquetas va a ayudar también a que el trabajador pues esté informado, ¿no? A qué agente químico pues está expuesto. Bien, entonces hemos llegado ya a la parte final de la sesión y como vieron, pues es importante, ¿no? Primero identificar, reconocer el agente, evaluar y pues luego controlar estos agentes, ¿no? En los entornos laborales, ya que pues también representan un riesgo real y constante para la salud y seguridad de los trabajadores. Bien, hemos aprendido y comprendido también que estos agentes pues no solo afectan a nivel físico, ¿no? Provocando quizás pérdida auditiva, lesiones internas o enfermedades crónicas, ¿no? Sino que también pues pueden generar efectos acumulativos a lo largo del tiempo. Es por ello pues que es importante controlarlos adecuadamente, implementando, ¿no? Medidas de control tanto en el foco en específico como también en el ambiente de trabajo y también implementar medidas para el trabajador mismo. Bien, sin más, entonces nos vemos en una próxima sesión. Espero que lo compartido en esta sesión pues refuerce lo que ya saben y también pues seguir investigando, ¿no? Sobre este tema que es importante. Bien, entonces cuídense y nos vemos en una siguiente.